Pues en primer lugar, Raquel, hay que tener mucha atención al perfil del inversor ruso. Lo que hemos descubierto haciendo esta radiografía un poco del ciudadano ruso medio es que no suele invertir el ruso y además si lo hace solo destina el 15% de su renta al ahorro. De hecho, un estudio cifra entre 140.000 y 219.000 rublos el ahorro que tiene cada ruso medio, lo que equivale a entre 1.000 y 2.000 dólares si trasladamos esos rublos a los dólares actuales después de esa fuerte caída que ha registrado esta moneda. Bueno, de aquí, por supuesto, surgen muchísimas preguntas, pero la más importante de ellas, ¿dónde invierten los rusos? ¿En qué activos? Por ejemplo, en un depósito que estaría generando una rentabilidad del 20%, pero también teniendo en cuenta la fuerte depreciación que ha sufrido la moneda, el rublo, o quizá en la bolsa rusa que lleva cerrada durante 2 semanas. Bueno, pues según un informe que ha elaborado el Consejo Mundial del Oro, un informe que va sobre en la inversión que hacen los rusos, este informe revela cuáles han sido las inversiones más populares entre los rusos entre octubre de 2019 y octubre de 2020, que es cuando se elaboró ese informe. Bueno, pues fíjense en esa primera columna y en la altura de esa columna respecto al resto. El 74% de las inversiones de los rusos en ese periodo fueron a parar a cuentas de ahorros. Claro, es muchísimo dinero de los rusos que va al banco en un momento crítico para la economía rusa. De ahí que en los primeros instantes de la invasión rusa sobre Ucrania se formaran largas colas de ciudadanos rusos que iban al cajero automático a intentar sacar dinero por la incertidumbre que había sobre su economía. El periodista Jason Corcoran, enviado a Rusia del Irish Times, publicaba el 27 de febrero este vídeo que van a ver ahora en su cuenta de Twitter. Decía, por ejemplo, que 70 personas eran concretamente las que había en esa cola en el cajero automático y que algunos testigos aseguraban que el dinero de ese cajero automático se iba a acabar en tan solo 40 minutos y de ahí toda esa gente que se había amontonado pues, para sacar dinero de ese cajero. Un día después, el día 28 de febrero, el Banco Central de Rusia ejecutó un movimiento para intentar evitar esa retirada masiva de capital de los bancos rusos. Subió los tipos de interés en un 20%, hasta el 20%, con lo que esas cuentas de ahorro que tanto utilizaban los rusos pues tendrían una rentabilidad del 20%, pero hay que matizar, claro, recuerden que el rublo ha sufrido una caída del 60%, así que esa rentabilidad pues por supuesto podría verse mermada. De vuelta al gráfico que les enseñábamos sobre las inversiones rusas. De las inversiones más populares entre los rusos, la siguiente columna es la de divisas extranjeras. Un 38% de los ahorros invertidos por los rusos van a parar a estas monedas extranjeras y de estos, según el Consejo Mundial del Oro, el 78% está en dólares y un 56% está en euros. Pero claro, recuerden el corralito que los rusos no pueden sacar más de 10.000 dólares en moneda extranjera. Sin embargo, también tengan en cuenta lo que decíamos al principio, más o menos de media el ruso medio está ahorrando unos 1.000, 2.000 dólares, así que entendemos que la mayoría de los ciudadanos rusos pues no se ven afectados por ese corralito que ha impuesto el Banco Central de Rusia, por lo que no pueden sacar más de 10.000 dólares, puesto que la mayoría de ellos tendría entre 1.000 y 2.000. Bueno, vamos ya con los instrumentos financieros de los rusos. El ladrillo es la inversión favorita de estos ciudadanos, más allá de la divisa extranjera, como les acabamos de comentar, y es que el 33% de ellos escogen el ladrillo como su inversión favorita. Después de del inmobiliario van los seguros de vida. Y también fíjense en la siguiente inversión más popular, se trata de las criptomonedas. La pregunta que nos hacemos es si les ha servido entonces a los rusos invertir en este activo para intentar capear la incertidumbre que sin duda ha estado en los mercados financieros después de esa invasión de Rusia a Ucrania. Claro, lo cierto es que si miramos el gráfico de Bitcoin desde el 24 de febrero, sí que podemos ver que desde entonces, que es cuando se produjo esa invasión de Rusia, pues el Bitcoin ha subido apenas un 5%, pero claro, teniendo en cuenta las fuertes subidas y bajadas que ha registrado la criptomoneda en ese tiempo. Fíjense en el gráfico que les mostramos. El siguiente activo preferido de los rusos es todo lo contrario, el activo refugio por antonomasia, el oro. Aunque es cierto, hay que decir que solo el 16% de las inversiones rusas van a parar a este metal precioso. Y es que según el Consejo Mundial del Oro, lo que nos dicen es que en Rusia no existe esa cultura, esa tradición de tener oro como sí existe en otros países como puede ser India o por ejemplo China, pero claro, su Banco Central sí que se pone hasta las cejas, podríamos decir, de este metal precioso y lo acumula y bastante. Bueno, mientras tanto hay que
que decir que la bolsa rusa sigue cerrada por segunda semana consecutiva. Si lo medimos en sesiones bursátiles, llevan 11 sesiones que tenemos esta bolsa cerrada. Y claro, la pregunta, por supuesto, es: ¿esto afecta a los rusos? ¿Invierten en su bolsa? Bueno, aquí hay dos cuestiones. Primero de todo, según ese gráfico del Consejo Mundial del Oro que les poníamos, solo un 10% de las inversiones de los rusos se destinan a la renta variable. Pero ojo con un estudio que ha hecho el broker Charles Schwab. Revela que más del 95% de los rusos que invierten en acciones de Rusia, es decir, en la bolsa rusa. Claro, así que como conclusión, Raquel, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, que la mayoría de rusos no ahorra. Es un 60% la población de Rusia que no ahorra. El que sí que lo hace lo destina sobre todo a cuentas de ahorro, que sí, que han visto cómo los tipos han subido un 20%, pero teniendo en cuenta también, por supuesto, esa fuerte caída que ha registrado el rublo, la moneda de los rusos. También hay que tener en cuenta que han tenido una exposición limitada, podríamos decir, a otros activos como pueden ser las criptomonedas, sin duda muy volátiles. La bolsa también, por supuesto, muy volátil, y también teniendo en cuenta que la bolsa rusa, el activo preferido entre la renta variable, podríamos decir, de los rusos, ha estado cerrada 2 semanas. Así que como conclusión podemos decir que, bueno, los rusos desde luego que han visto como sus inversiones se han visto afectadas, por supuesto, por esa caída del rublo, por ejemplo, pero que hay muchos de ellos, de hecho un 38% de las inversiones rusas están destinadas a moneda extranjera, que bueno, teniendo en cuenta que el ruso medio pues ahorra entre $1.000 y $2.000, no se han visto afectados por ese corralito que se ha impuesto en Rusia.